Estamos de regreso a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión, siempre con invitados interesantes que aportan valor a su gestión en los negocios. Hoy nos acompaña César Lozano, quien tiene un cuento muy interesante para compartir con nosotros. Hola César, ¿qué tal? Muy bien, Santiago, muchas gracias por la invitación. Sí, César habla de gestionar la felicidad. De hecho, me llamó la atención cuando nos dio su página web, porque es Líderes Jefes, pero jefes con G. Ya le iba a decir que era tremendo error, pero no tiene toda una justificación, porque jefe es, ¿cómo se dice? El acrónimo para gestión de la felicidad. Para gestores de la felicidad. ¿Qué es gestionar? ¿Cómo los líderes gestionan la felicidad? Gracias, Santiago. Básicamente, el liderazgo gestor de la felicidad, el del jefe con G, se origina como una respuesta a una necesidad evidente en el mundo de los negocios y es la única solución posible hoy para lograr conectar, apasionar y comprometer a nuestra gente en el lugar de trabajo, y es la responsabilidad natural del líder. Así que digamos que es un nuevo modelo de liderazgo que se fundamenta en unas nuevas herramientas que no han estado disponibles en el mercado y que lo que buscan es establecer unos vínculos mucho más sólidos y más profundos con los integrantes de cada equipo en cualquier organización de cualquier edad. ¿Cómo no confundir la búsqueda de la felicidad en una empresa con la queridura improductiva? ¿Cómo pueden vivir esos dos conceptos de felicidad y productividad? Sí, yo creo que una cosa es el paternalismo clásico del que hablamos cuando tratamos de llevar a la gente de la organización en coche y que no la ponemos frente a las situaciones que les permitan retarse y crecer. Y otra cosa es el papel del líder como responsable de que las personas estén disfrutando de lo que están haciendo ahora. Hay una claridad muy grande, Santiago, que hay que hacer ahí, y es que no se trata de responsabilizar al líder de que sus coequiperos sean felices. Realmente cada individuo dentro de la organización es responsable de su propia felicidad. Ahora, lo que sí debe hacer un líder hoy en día, porque el nuevo ser humano que hay presente en la organización lo está exigiendo, es tener herramientas para darle soporte a esas personas, para encontrarle sentido a lo que están haciendo, para que vuelvan a conectar con pasión en la tarea que están realizando, para que aparezca el compromiso y por ende la productividad que tanto estamos esperando y que ya se ha ido desapareciendo en los equipos de nuestras organizaciones. Una organización como Cosmovisión, donde hay personas dedicadas al área comercial, otras a la parte técnica, otras a la parte creativa, y que he estado en empresas de corte creativo, muchas personas que están al frente de creación de contenidos dicen: no, yo no hago eso no me gusta, no sé hacerlo. ¿Cómo empoderar a esas personas y hacerles entender que hay ciertas cosas que les toca hacer? Para una persona creativa también tiene que seguir un formato, en algún momento, un formato administrativo. Unos procesos. Y unas normas y unos procesos. ¿Cómo hacer que se siga sintiendo feliz a pesar de eso que es tan operativo y que no es tan creativo? Muy buena pregunta, Santiago. Mire, yo creo que uno de los principales errores que hemos cometido los líderes en las organizaciones, incluso los trabajadores, es pensar que el encontrarle sentido a la tarea que yo realizo depende de otros. Y en la práctica lo que tenemos que enseñar los líderes a nuestros coequiperos es a cargar de significado la tarea que están realizando. Cargar de significado es encontrar una respuesta al por qué lo hago. Y el por qué lo hago saca de lado todo lo que está accesorio. Un buen ejemplo para interpretarlo correctamente es este. Cuando uno está preparándose profesionalmente en la universidad, hay materias que no le gustan. Yo no sé en tu caso, pero en mi caso había unas terribles materias, pero había que aprobarlas. Sí. Ahora, yo quería ser ingeniero por encima de cualquier cosa. Ese era mi significado. Estaba tan interesado en ser ingeniero que fui capaz de sobrepasar esas materias que no me llamaban la atención. Y es lo mismo con el trabajador diario. Hay unas tareas que le son muy cómodas porque van con su naturaleza y hay otras que le incomodan quizás o que lo sacan de su zona de confort. Pero igual, si él tiene el significado del por qué está haciendo lo que está haciendo, que debe ir más allá de un salario, de cumplir un horario, de que no me van a echar, de tener con qué comprar el mercado este fin de semana, tiene que ir mucho más allá de eso el significado, entonces no le va a haber problema a esas circunstancias que de pronto no le generan el confort que quisiera. Sí, siempre hay que responder el por qué, ¿no? Siempre. De hecho, hay mucha gente que dice: no, a mí me interesa es que mi hijo o mi hija sea feliz. Pero a ver, ¿ser feliz es qué? O sea, ser feliz es regalarle cosas, ser feliz es consentirlo con todo lo que hace, no, ser feliz es que el niño encuentre un propósito para lo que hace, igual con los empleados. Claro, pero por supuesto, siempre ha sido así. Sí, no, la felicidad no es un objetivo final, pero hay que tenerla presente para estimular personas en el área laboral. Y el camino que de pronto se nos queda por fuera del equipaje de los líderes es que no tenemos esas conversaciones para establecer esos por qué la gente está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué nos levantamos a diario para ir a hacer lo que hacemos? En la revista Semana de la edición de la semana pasada me encontré algo interesante, me llamó la atención y lo voy a contar cómo lo vi, porque no era una noticia, sino que era un contenido comercial.
contenido comercial de una cerveza que patrocina la UEFA Champions League, la Liga de Campeones, y decía que esta empresa, esta marca se iba a dedicar a involucrarse en las empresas, a decirle a los jefes que les dieran la tarde libre para ver los partidos de la Champions, porque el fútbol generaba felicidad y por consiguiente generaba un mejor ambiente de trabajo. ¿Crees que, a ver, esto es verdad, este caso tan puntual es verdad de lo que plantea esta empresa o la felicidad es por otros medios más de trabajo más que estas gabelas al empleado? Gracias, no, mira, tiene todo el sentido si uno entiende que el concepto de felicidad en el mundo del trabajo juegan allí variables en un sistema. Una de ellas son las cosas que la organización hace por la gente, las políticas, los procesos, ese tipo de actividades. En Google hay desde el lisadero, pues, desde el campo de golf, mini golf allá para jugar, como hay esos beneficios de bienestar. También juega un papel muy importante el significado que el individuo le da a su trabajo, que ya lo decíamos, pero hay un tercer actor ahí que es fundamental y de hecho es el dinamizador de todo este proceso de cambio hacia la felicidad, que es el líder. Tú puedes tener todo lo que la organización te puede dar esa tarde libre para el partido, pero si después del partido te encuentras con ese ogro tirano esperándote, mirando el reloj de por qué te demoraste 5 minutos más del permiso, hasta ahí le llegó la felicidad después del partido. Entonces no hay coherencia con el mensaje. Tiene que jugarse todo integralmente para que eso se dé y se sostenga. Siguiendo con la analogía del fútbol, que escucha uno mucho a los cronistas deportivos hablar que este director técnico es una madre, es decir, que es adorado con los jugadores y sale a tomar con ellos y hace asados. El otro es muy militar, entonces, y ellos mismos como que nunca encuentran ese balance. ¿Cómo es el jefe o el líder que alcanza ese balance entre ser querido, pero también exigirle a su equipo de trabajo? Sí, gracias. Mira, el tema es que hay que incorporar unas nuevas capacidades. Una de ellas en particular es orientar a otros desde la bondad. Debemos entender algo que rompe un paradigma muy clásico de lo que fue la administración, donde nos decían que teníamos que tener muy buena distancia con nuestros coequiperos porque si no abusaban de esa bondad, ¿verdad? Eso era antes. El ser humano de ahora, por el contrario, con el nivel de conciencia que tiene, si es tratado con amor, con respeto, con tolerancia, con comprensión, esa bondad que tú demuestras como líder te la va a retribuir con autoridad y va a ser incapaz de quedarte mal frente a ese trato que tú le estás dando. Hoy, esa realidad, yo que llevo más de 20 años entrenando líderes en las organizaciones, eso no era la realidad de hace 10 años, pero es la realidad de ahora. Y lo que necesitamos es que los líderes entiendan que hoy se pueden dar la licencia de orientar con bondad, de orientar con amor, de liderar con amor a su gente y se van a dar cuenta que funciona y de maravilla. Había un paradigma hace unos 20, 30 años que decía que la gente, el ideal de las personas cuando terminaban la universidad era graduarse, vincularse con una gran empresa del grupo económico antioqueño, hacer carrera, ascender, jubilarse y pues jubilarse muy tranquilo de esa empresa, pero ahora obviamente hay una rotación impresionante de personal y de empleados. ¿Cómo aplica la felicidad en este tema para evitar que los millennials, sobre todo que son los demás objeto de estudio ahora, roten y se vayan de una empresa? Eso es una excelente pregunta y yo creo que nos da para resumir todo lo que estamos hablando. Mira, el tema es de abordaje generacional, ¿verdad? Entonces nosotros que somos generación X, nuestros mayores que son la generación de los baby boomers, teníamos un mandato generacional y a nosotros nos lo vendieron así. El nombre del juego es estudiar, conseguir un buen empleo, trabajar duro para tener éxito y ser felices. Y está bien, y lo hicimos, y no funcionó. Lo que sucede es que las nuevas generaciones, estoy incluyendo los millennials, pero también la generación Z que viene. ¿Cómo se llama la generación tuya, Juliana? Que en estos días dijiste. Pues, los founders Z. Sí, yo soy como Centennials. yo soy Z millennial, supuestamente. Perfecto. Ellos tienen un mandato generacional diferente y lo tenemos que entender. El mandato generacional de ellos es, el nombre del juego es hacer lo que me haga feliz, porque sé que siendo feliz voy a tener éxito. Y entonces nos ponen dos extremos y ahí se originan todos los conflictos de la brecha generacional que como nunca antes hoy está presente en el mundo del trabajo. Yo que pienso que primero hay que pagar el esfuerzo para ser feliz y el joven que piensa, no, primero hay que ser feliz porque como consecuencia de eso va a tener éxito. Por supuesto, cuando llega un entorno organizacional donde no veo acciones de felicidad, donde no me permiten disfrutar de lo que estoy haciendo, donde el ambiente no es lo que yo quiero, simplemente me voy. Y como tienen el mundo al alcance de un botón por la tecnología, se van. Estamos hablando con César Lozano sobre cómo se gestiona la felicidad en las empresas. En un momento regresamos a Comité de Gerencia.
¿Cómo se gestiona la felicidad en las empresas? Ese es nuestro tema con nuestro invitado hoy en Comité de Gerencia, César Lozano. César, referente a la parte de gerencia, un gerente siempre debe estar en la medición y en el progreso de la empresa. ¿Cómo puede uno medir la felicidad y ver que estas prácticas sí están teniendo una repercusión, un impacto directo en las necesidades de la empresa, que pueden ser productividad, puede ser rentabilidad, etcétera? Gracias, Luis. Mira, hay dos abordajes del concepto de felicidad en el mundo del trabajo. Uno es desde el bienestar laboral y otro es desde el desarrollo organizacional. En el bienestar laboral hay unas métricas muy específicas, entonces lo mismo a través del clima laboral, lo mismo en el tema de cultura, lo mismo indicadores de satisfacción interna. Digamos que son indicadores más etéreos para el pensamiento del gerente que tiene números duros en su cabeza. Okay. Por eso el desarrollo organizacional tiene un enfoque diferente, que es el de la ingeniería sistémica, y lo que apunta es exactamente al impacto directo sobre los números de negocio. Entonces, hoy en día la felicidad tiene que ser debe ser posible medirse en los niveles de satisfacción del cliente externo, en función de la penetración de mercado que hace un equipo comercial, por ejemplo, en función de la productividad o incremento de la productividad que tiene una línea de producción en una empresa fabril. Así que siempre en números o indicadores de negocio debe verse el impacto. De lo contrario, el tema se queda en filosofía, y la felicidad realmente tiene que pasar de ser un concepto un poco romántico a ser algo como herramienta de negocio realmente en esta época actual. César, hablando de este tema de la felicidad, se ha empezado a tratar el tema del salario emocional dentro de las empresas y es algo relativamente nuevo. Entonces, ¿cómo hace una empresa un poquito más tradicional, que haya estado como que apegada a los procesos antiguos, para empezar a implementar este modelo del salario emocional y enamorar a la gente de la empresa y hacerla sentir feliz? Más allá de que, Juliana, gracias por la pregunta, más allá de qué hace, es lo que le corresponde hacer, porque si no, literalmente va a desaparecer. Sí. Y es que tiene que empezar a pensar en eso, porque hoy en día tenemos un trabajador muy distinto al que teníamos hace 2 años, no estoy hablando de hace 10 años. Hace 2 años teníamos un trabajador que soportaba ciertas circunstancias de trabajo que hoy no soporta y se va a ir. Y si tú no quieres perder talento, necesariamente tienes que darte la tarea de incorporar elementos como el salario emocional, lo que tiene que ver con horarios flexibles, lo que tiene que ver con teletrabajo. No son pequeñas organizaciones, Juliana, las que yo conozco que todavía se dan la lucha interna de si montan o no montan un teletrabajo. Y yo digo, wow, estamos en pleno siglo XXI y todavía lo están pensando, les va a coger el día. César, ¿cómo gestionar la felicidad en estas personas que ya están en una etapa madura de productividad, que están pensando ya en su pensión? ¿Qué hacer con esas personas para que sigan siendo productivas hasta los últimos días? Gracias, Juan. Sí, ese es el gran desafío, sobre todo porque son personas que ya tienen, digamos que están contando los días que faltan para disfrutar de su jubilación. Sin embargo, como seres humanos deben de tener algún significado, y probablemente el significado sea asegurar justamente esa pensión. Lo que debe hacer el líder muy inteligentemente es saber qué es lo que esa persona está buscando y cuál es su razón de ser, para recordársela constantemente de tal manera que lo mantenga alineado, para que no pierda el sentido. El problema es cuando perdemos el sentido, cuando nos fijamos en la pensión y perdemos el sentido de lo que yo hago hoy, desaparece la pasión. Y si desaparece la pasión, adiós productividad y adiós disfruten el trabajo además. César, muchas gracias. No, con mucho gusto, Santiago, ustedes por la invitación. César Lozano tiene un libro electrónico en su página lideresjefes.com, jefes con G, un libro electrónico donde habla de cómo la felicidad puede impactar en las empresas. Gracias por estar con nosotros. Esto es Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Hasta pronto.